Los hermanos que tomaron en cuenta para que pudiera compartir con ustedes la palabra hoy. Debo felicitarles por este púlpito, porque es para todos los tamaños. Tal vez lo subimos un poquito. Yo hace un poco fui a la Guásima en un púlpito que me queda como por acá. Ahí está bien. Entonces los hermanos me hicieron el favor de bajarlo ahí, un poco ese día, ¿verdad? Muy bien, damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar la palabra. Hoy es un día muy especial para la iglesia. Bueno, todos los domingos son especiales, pero hay días que por ciertos eventos pues nos alegra mucho y hay algo especial. Hoy es un día de eso. La iglesia está cumpliendo 30 años de ministerio acá. 30 años son muchos años. Damos gracias a Dios por eso. Y también el hermano Adolfo, que está cumpliendo años el día de hoy. Entonces, hay que predicar algo sobre los dos, ¿verdad? Entonces, me ha sucedido algo curioso las últimas veces que me han invitado a predicar. Que apenas la gente me llama y me dice predique, ya yo siento que Dios me da el texto con el cual debo predicar. Entonces el texto que compartieron antes en la lectura es un texto que, no sé, hace como 2 meses ya me lo dio el Señor para que predicara, que es en el primer libro de Reyes 19, del 1 al 16. Ahí vamos a estar meditando hoy. Nuestra vida siempre está marcada por relaciones, siempre nos estamos relacionando con diferentes personas, autoridades, con los maestros, con los profesores, con los padres, con los hijos, con un jefe, con obreros, si nosotros somos jefes, siempre estamos inmersos en un mundo de relaciones. La vida de la iglesia y la vida del siervo es así, es una relación. Solamente que en esta relación sucede algo muy interesante, que Dios está muy activo en medio de esta relación y está muy, muy activo cuidando las dos partes, bendiciendo las dos partes. Entonces, eso lo vemos en el pasaje que tuvimos en la lectura. Se ve la relación entre Elías con el pueblo y cómo Dios interviene para cuidar y orientar a los dos, al siervo y al pueblo. Entonces vamos a pensar en estos dos pensamientos, a tener estos dos pensamientos hoy. Cómo Dios cuida a su pueblo, cómo Dios cuida a su siervo. Dios cuida a su pueblo, Dios cuida también a su pueblo. Pensando en que Dios cuida a su pueblo, es importante que una iglesia llegue a 30 años porque Dios ha estado en medio de ella, porque Dios la ha cuidado, porque Dios ha sido el centro de esa iglesia. Entonces, si ustedes cumplen 30 años, gracias a Dios por el esfuerzo y el trabajo y todo lo que han hecho, pero nunca dejen de pensar y agradecer que es que Dios está en medio de ustedes de manera maravillosa, de manera milagrosa, de manera gloriosa. Algunas veces nosotros los pastores creemos conocer al pueblo, a las ovejas, y luchamos con el fin de pastorearlas. En este caso Elías creía que él conocía la situación, ¿verdad? Y él pensaba que afectado estaba por la situación emocional que él estaba viviendo, y los criterios nuestros algunas veces
sirven para distorsionar la realidad. Y entonces Elías, pensando en el pueblo de Dios, en este pasaje, él dice en el versículo 10, y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y viene lo que está pensando el pueblo en ese momento. Los hijos de Israel han dejado tu pacto. Primeramente lo que estaba pensando. Los hijos habían dejado tu pacto. Era una visión muy oscura la que él tenía del pueblo, que Dios le había puesto como profeta. Dios le había puesto en medio de su pueblo como profeta. Y él entonces estaba haciendo un juicio, emitiendo un criterio sobre este pueblo. Y la visión que él tenía, muy generalizando, han dejado tu pacto, han derribado tus altares. O sea, no hay ningún respeto religioso en ese momento, no había ninguna devoción. Derribaron los altares que habían para ofrecer sacrificios al Señor, y han matado a espada tus profetas, y solo he quedado yo, dice el profeta, solo he quedado yo y me buscan. Entonces esa era la visión que él tenía del pueblo. Dios tenía otra visión, porque Dios conoce a su pueblo, Dios ama a su pueblo, Dios entiende a su pueblo. Uno puede equivocarse en los criterios que usamos para medir la espiritualidad de la gente, aún como pastores. Muchas veces vemos a alguien que tal vez que por la ropa, que por la forma de orar, que por la forma de servir, no sé, por la forma de ofrendar, de diezmar, pensamos que es un buen creyente, y algunas veces al revés pensamos que los que no hacen eso no son buenos creyentes. Sin embargo, a través de tantos años del pastoreo, uno se da cuenta que uno conoce muy poco de la gente. Dios es el que conoce el corazón humano y el corazón de la gente y del pueblo de Dios que uno tiene. Y en vez de esas personas que uno ve que no aparentan espiritualidad, pues en ciertos momentos se portan de una manera maravillosa como cristianos. Y esto nos hace descansar, porque nos hace descansar pensando que Dios conoce no solamente a la iglesia como organismo, sino que conoce a cada uno de los que están en la iglesia. Dios no solamente cuida a la iglesia como organismo, sino que cuida a cada miembro de la iglesia. Y es un descanso que debemos tener la iglesia y debemos tener los pastores. Dios está en medio de su pueblo, cuidándolo. El pueblo es de Dios. La iglesia le pertenece a Cristo. Nosotros solamente somos servidores, de ustedes, los líderes. Y Dios defiende a su pueblo, Dios defiende a su iglesia. En veces tiene que defenderla de nosotros mismos. Algunas veces los líderes tienen comportamientos que ponen en duda a la iglesia. Bueno, Dios defiende. Algunas veces hay hermanos que se salen un momento de la vida de iglesia y critican la iglesia. Y la iglesia es del Señor. Si algo debemos de respetar y cuidar y tener mucho cuidado a la hora de que hablamos, es de la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia le pertenece al Señor. Si tuviéramos hoy al apóstol Pablo, pudiéramos preguntarle lo que él vivió cuando era Saulo y cuando venía de camino a Damasco. Se le apareció el Señor y le dice el Señor estas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo había ido al cielo a perseguir al Señor Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, ¿verdad? A los creyentes. Entonces, el Señor defiende a la iglesia de esa manera. Pablo tuvo que pagar por esa experiencia, por atacar la iglesia, por tratar de destruir la iglesia. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado como miembros, y a la iglesia hay que amarla, hay que respetarla y tener claro que la iglesia le pertenece al Señor y que Dios está en medio de ella.
y que la iglesia está viva porque Dios, Cristo mismo, está en medio de su pueblo. El apóstol Juan estaba allá en Patmos y el Señor se le aparece dándole una revelación, lo que llamamos Apocalipsis. El Apocalipsis tenía dos fines. Una era alentar al apóstol, que estaba muy decaído, perseguido, encarcelado, anciano, y ahí estaba. Y el otro era mostrar que el pueblo de Dios siempre tiene la victoria. Entonces el apóstol Juan, ahí decaído como él estaba en Patmos, el Señor se le aparece. Él estaba triste, obviamente. Tal vez una de las penas más grandes que él tenía era que a él lo habían encarcelado. No sabemos cuánto tiempo hace que tenía encarcelado a estas alturas, y él no sabía nada de las iglesias. No conocía qué estaba pensando. Cuando él se fue, los cristianos fueron perseguidos. Probablemente algunos le dieron muerte y él se dio cuenta de eso. El imperio romano estaba persiguiendo la iglesia para destruirla. Y entonces él en la cárcel, allá en Patmos, en una isla, y sin los medios de comunicación, no era que él tenía allá WhatsApp para ser informado qué estaba pasando en la iglesia. Él estaba sufriendo también por la vida de la iglesia y de los hermanos queridos con el cual él convivía, con el cual él se relacionaba siempre. Entonces el Señor se le aparece para darle consuelo, para animarlo. Lo primero que hace es ponerle la mano en la espalda y le dice: no temas, yo soy el primero y el último y yo estoy contigo, no temas, Juan. Aquí todo está bajo control, no temas. Pero de segundo, el apóstol recibe la bendición de que él tiene la visión de ver al Señor en medio de las iglesias. Él vio al Señor Jesucristo en medio de las iglesias, como que el Señor le mostró: tranquilo, Juan, aquí estoy yo en medio de cada iglesia. Yo siempre digo esto, no es que la Biblia lo diga, esto es cosa mía. Hasta lo llevó el Señor a predicar a las iglesias, un mensaje a cada una, ¿verdad? Las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Me volví, dice Juan, estoy en capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vio 7 candeleros de oro. No, nosotros ahora no usamos mucho el asunto del candelero, ¿verdad? Antes era muy común, había de todos y para todos los extractos sociales. Había algunos hermosos y algunos hasta de oro, ya era lo máximo, ¿verdad? Tener candelabros de oro. Y en medio de los 7 candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. En medio de los 7 candeleros vio al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo, obviamente. Vio a Cristo. Vio a Cristo en medio de los 7 candeleros. Uno debe imaginarse esto. Apocalipsis es un libro donde uno debe usar la imaginación, porque es un libro de mucha simbología. Imagínense a Juan ahí como él estaba, y en ese momento le aparece el Señor, pero le aparece en medio de los 7 candeleros. Qué interesante. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Y tenía a su diestra 7 estrellas, dice que son los pastores de las iglesias. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era
como el sol cuando resplandece con fuerza. Vea como se le aparece el Señor a Elías, a Juan, perdón, se le aparece en medio de las 7 iglesias. Aquí hay una gran enseñanza para esta iglesia. Les voy a decir algo que ya ustedes saben. Ustedes han cumplido 30 años porque ustedes son uno de esos candelabros de oro que el Señor ha estado en medio de ustedes. Amén. Por eso están vivos. Por eso han ido surgiendo. Por eso Dios los ha bendecido en esta comunidad. Porque el Señor Jesucristo está en medio de ellos. A Elías se le olvidó eso. Elías vio al pueblo muy oscuro. Todos, dice, solo yo quedé. Todos te han negado, todos destruyen altares. Todo este pueblo, solo yo quedé. Y el Señor se lo recuerda. Sin embargo, le dice el Señor, hay 7,000 a quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Elías no podía ver esos 7,000. Había 7,000 que no se habían inclinado a Baal. O sea, había un remanente fiel al Señor. Dios estaba en medio de ese remanente. Y ese es el cuidado que nosotros los líderes debemos de tener. Debemos de pensar que no importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, Dios siempre va a estar en medio de su pueblo. Dios amaba a su pueblo. Y Dios estaba en medio del pueblo de Israel. Como que el Señor le dijo a Elías, no te preocupes, yo tengo esto bajo control. Tú crees que todo el mundo es infiel, que todo el mundo se fue, que todo el mundo me abandonó. Pero no, aquí hay 7,000. Y 7,000 ya ustedes probablemente se los han dicho o explicado. El 7 siempre es un número simbólico que significa perfección, cantidad. Pueden haber sido 70,000, pueden haber sido 700,000, 7 millones. O sea, hay una gran cantidad de gente, le está diciendo al Señor, a Elías, que no se han inclinado ni han besado a Baal, que están conmigo fieles. Y Elías se había perdido esa noción. Ustedes no la pierdan, ¿verdad? Amén. No hay que perder esa noción que Dios está en medio de su pueblo, que siempre hay pueblo fiel a Dios. Algunas veces las iglesias pasan crisis, pero en medio de esa crisis hay remanentes fieles a Dios. Bueno, también Dios cuida a su siervo. Ya hablamos de que Dios cuida a su pueblo, ahí estaba, bendiciendo al pueblo, cuidándolo, reconociéndolo. Dios cuida a su siervo. En este caso Dios le da poder a Elías para que él haga un ministerio grande y maravilloso en medio de Israel. De hecho, uno de los grandes profetas reconocidos en la historia de Israel es Elías, ¿verdad? Se aparece con Moisés allá en la transfiguración de Jesús. Dicen que representando a los profetas y Moisés representando la ley. Ahí se aparece en esta transfiguración porque él fue un gran profeta, un hombre de poder. Y acabamos acá, anteriormente, en el capítulo anterior, Elías acaba de hacer algo maravilloso cuando hizo aquel milagro en el altar, que se encendió el sacrificio sin que hubiese nada, ni hubieran echado gasolina, ni canfín, ni nada de eso que usamos nosotros. Y ese milagro lo había hecho y había destruido los sacerdotes Baales. Estaba aquello como en una fiesta, una alegría, algo buenísimo. Y un capítulo después nos encontramos a Elías. Olvidándose de ese poder, y lo encontramos en medio de una crisis. Elías está en medio de una crisis. ¿Qué pasó? Bueno, acá fue y llegó y le dijo a Jezabel y lo que ha pasado con Elías y los profetas de Baal, y entonces Jezabel emitió una orden que tenía que morir Elías,
y ese gran profeta que se ha enfrentado al rey Acab, a Jezabel, a los profetas de Baal, que no había tenido miedo de nada, que se había visto alimentado por una viuda con milagros. Entonces, ese gran hombre lo encontramos sumergido en una grave crisis. Y los seres humanos pasamos crisis, y los pastores muchas veces nos vemos sumergidos en medio de esta crisis por diferentes situaciones. Era una crisis muy fuerte. Elías estaba con una depresión muy fuerte, muy severa. No era tristeza lo que él tenía, no era tristeza, estaba deprimido. Y ahí mismo en el texto podemos encontrar los síntomas de la depresión. Uno, no comía, que fue lo primero que hizo el Señor con el profeta. Le llevó alimento, porque obviamente él no quería comer. Cuando uno se deprime no come, se le quita el hambre, no quiere comer. Eso es un síntoma grave de la depresión, que uno no se alimenta, y entonces el cuerpo se afecta más todavía y emocionalmente se deprime más todavía. Entonces Elías entró en esa depresión, no comía. Ahora Dios los cuida y Dios le manda el alimento. ¿Qué más pasó con Elías? Además de no comer, dormía mucho, otro síntoma de depresión. Cada vez que comía y se dormía, nada más, ¿verdad? La depresión en el trastorno de sueño le afecta a uno de dos maneras. Algunas veces no puede uno dormir cuando está deprimido, pero algunas veces le da mucho sueño, no se quiere levantar. Y Elías estaba en este momento con esa situación, no quería levantarse. Todo lo ve catastrófico. Cuando uno está en depresión, puede dejar todo botado: esposa, familia, hijos, trabajo, todo lo puede dejar botado, todo lo ve gris, oscuro. A Elías le afectó mucho este estado emocional para ver al pueblo de Israel, y lo vio a todo el pueblo infiel, a todo el pueblo delante de Baal, besándolo. ¿Por qué? Porque tenía una visión catastrófica en ese momento. Seguramente que algunas veces nosotros los pastores pasamos por eso. Le afectó también en la parte laboral, abandonó todo, la vida de profeta, dejó todo botado. Otro síntoma, la parte social, no quería estar con nadie, sus ayudantes los dejó por allá y se fue y se metió en una cueva él solo. Otro síntoma de la depresión, que uno quiere estar solo, no quiere que nadie venga, que nadie le hable, que tener relación y comunicación con nadie. Así estaba Elías, y Dios llegó a cuidarlo en ese momento. Amén. En la lectura que tuvimos, ustedes vieron cómo Dios llegó a cuidarlo, a protegerlo, lo alimentó, le habló, lo direccionó. Dios llegó a cuidarlo. Unas veces nosotros los líderes, los pastores también, nos sentimos muy solos. Es como esta parte sola. Inclusive la familia de uno es una bendición, pero muchas veces uno está más solo todavía. Como pastor uno algunas veces no llega a contarle a los hijos ni a la esposa situaciones de ingratitud que uno cree que sufre, para no hacer que la esposa y los hijos se enojen contra la gente, porque la pura verdad que el pastor es uno, no tiene uno por qué afectar la relación de la familia con respecto a otras personas, si no es lo que nosotros estamos viviendo. Uno pasa muchas veces por situaciones críticas de soledad. Elías se sintió así: yo solo, he quedado solo yo, dice él, ¿verdad? Yo en una etapa primera del pastorado, mi persona es que yo soy muy melancólico. Entonces los melancólicos tendemos a ser depresivos. Y yo pasé por depresiones severas en el pastorado.
En una ocasión yo estaba muy deprimido y ahí como Elías, no en una cueva, pero en un cuarto metido, acostado, en la cama, durmiendo. Y bueno, llegó un momento que traté de reaccionar y entonces yo dije, bueno, ¿por qué yo estoy así? Yo puedo buscar ayuda. Y en la iglesia siempre hay hermanos o hermanas que son buenos para orar por uno y son buenos para aconsejar a la gente. Hay hermanos que tienen esa función tan linda. Y yo dije, ya sé, voy a ir a buscar una hermana para que me ayude y le digo cómo estoy y me pueda bendecir con su ministerio. Bueno, me levanté y me bañé, porque es otra cosa que uno no quiere ni bañarse, ¿verdad? Me levanté y me bañé y me fui de la hermana, vivía cerca, como a 1 kilómetro, a pie llegué, muy contento, muy ilusionado. Llego, le toco el timbre y sale la hermana, me lo mandó el Señor. Mira el problema que tengo, pastor. Y tuve que pastorearla, como 1 hora y media, pastoreándola. Bueno, dije yo, vaya aquí, voy a poner otra hermana. Caminé porque vivían cerca y la hermana dice, sí, pastor, usted vino por el problema de los jóvenes, ¿verdad? Para que ore por eso, yo sé que hay un problema grandísimo. 2 horas y media regresé a mi casa y me volví a subir a la cama con más depresión. Pero Dios me habló algo que para mí ha sido vital en el ministerio. Yo no sé cómo les habla Dios a ustedes, pero a mí Dios algunas veces me ha hablado en la mente o al pensamiento, una voz, o no sé qué. Uno sabe que Dios le habló nada más. Y Dios me dijo, ellos son ovejas y usted es pastor. Entonces de ahí en adelante yo entendí que no puedo buscar ayuda de las ovejas, son ovejas. Cada vez que lo ven a uno, ¿qué quieren? Que uno los pastoree. Entonces, Elías era profeta. Nadie le podía ayudar a Elías. Esperaban de él su ministerio, esperaban de él su pastoreo, esperaban de él su ayuda. Bueno, los siervos de Dios muchas veces pasamos por estas situaciones, pero Dios nos ayuda y viene y nos bendice y nos cuida y hace esa obra tan hermosa. Y los 35 años de ministerio, tiene 35 años, Adolfo, usted de ministerio, como 30 aquí, como 5 en Aguasima. Eso es mucho tiempo de ministerio. Y eso es porque Dios ha estado con nosotros. Porque qué canas le han sacado a ustedes, sí se las han sacado. Y no se quiten ahora. No se nieguen. Yo estoy seguro que muchas veces él ha pasado por pruebas. Y hay algo muy bonito en este pasaje, que también Dios le dice cuando uno tiene que retirarse, ya cuando hay que irse. No que hace uno de pastor más en una iglesia de lo que Dios ya ha determinado que uno esté. No estoy profetizando que Adolfo se va a ir, estoy nada más diciendo cómo es el asunto. Ya muchas veces uno está desgastado. ¿Cómo estaba Elías? Muy desgastado. Cansado, pero el cansancio físico no lo mina uno, pero el cansancio emocional es muy duro. Y Elías lo que tenía era un cansancio emocional. No entendía cómo después de esos grandes milagros presenciados, todavía el pueblo no estaba con Dios. Sentía celo por Dios y nadie hacía nada. Estaba vencido ahí, estaba derrotado emocionalmente. Y oiga lo que le dice el Señor. Lo llena de autoridad, le da orientación para que él haga un buen cierre de su ministerio, para que cierre bien su ministerio. Porque había sido un gran hombre de Dios. Y qué hermoso era que él cerrara bien.
no que saliera molesto, no que saliera mal contra el pueblo de Dios, no que saliera en condiciones insanas con el pueblo de Dios. Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Egipto, de Asiria. Después también, como tú tienes autoridad, yo te la doy. Unge a Jehú, nieto de Nins, para que sea rey de Israel. Y por último le dice Dios, unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar de profeta. O sea, el Señor le dijo, hasta aquí Elías, estás como una pistola chocha, sos un peligro en el ministerio y uno podría convertirse en un peligro en el ministerio. Ya es tiempo de irse. Pero vean cómo Dios se preocupa por sacar a este siervo con dignidad. Todavía le da la última autoridad para ungir al rey de Siria, la última autoridad para ungir al rey de Israel del norte y autoridad para ungir a Eliseo, para que Eliseo se hiciera cargo de la profecía. O sea, lo que Dios quería era que este siervo suyo, que él amaba, un gran profeta, saliera con dignidad de su ministerio. No siempre la gente hace cierres con dignidad. Algunas veces alguien se va de una empresa y deja todo feo. Algunas veces los cierres, no hay cierres. Y eso le va calando a uno después. Uno dejó algo inconcluso, algo que no terminó, que quedó desordenado. Algo quedó mal ahí, atrás. Dios no quería que Elías dejara nada atrás. Quería que saliera con dignidad como el gran siervo que había sido. Y Adolfo, Dios se preocupa porque uno salga con dignidad, porque uno ha sido siervo de Él por muchos años. Si hay que felicitar una iglesia por 30 años, hay que reconocerle a un pastor con un ministerio de más de 30 años. Y hoy es su cumpleaños, porque es todo un poco de cosas aquí, ¿verdad? Hay que reconocer que Dios ha estado con Adolfo y lo ha bendecido también. Amén, Adolfo. Dios ha estado con usted y Dios lo ha bendecido. Hay gente que sale malgastados, desgastados, enojados. Un pastor se fue en la iglesia y yo hoy lo visito. Y le digo, hermano, ¿cómo se siente? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Como lo dejan en la iglesia uno echa una desgracia? Me dijo él. Yo siempre oré al Señor para que cuando me fuera de piba, me fuera dignamente. Y gracias a Dios me pude ir de la iglesia dignamente, dejando muy buenas amistades, muy buenas relaciones, muy buenos recuerdos también. Dios nos bendijo ahí. Qué triste es cuando uno tiene que irse desgastado. Todos ustedes han oído hablar del Quijote, si no se los pusieron a leer en el colegio, ¿verdad? El Quijote que le agarró lo que era de que era un caballero y que tenía una dama que era Dulcinea el Toboso y el caballo alucinante y Sancho Panza y todo eso, ¿verdad? En el segundo libro de Don Quijote llega al Mediterráneo en Barcelona y ahí pierde la última batalla, la pierde con el caballero de la Luna Blanca, que era un amigo de allá del pueblo de Quijote que lo trajeron para que viniera y le diera una paliza y se volviera derrotado, ¿verdad? Entonces el Quijote se vuelve derrotado, vencido. Su cierre es que termina así:
después de tantas aventuras, regresa totalmente derrotado. Serrat le compuso una canción que se llama Vencidos. Tal vez los más jóvenes de aquí no conocen mucho de Serrat, pero a mí me gusta mucho. Se llama Vencidos. Y entonces él, él coge un poema de alguien por ahí, canta esta canción. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Ahora ociosa y abollada va en el rocío la armadura. Y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en las playas de Barcelona, frente al mar. Se llamaba Barcino, cuando eso, Barcelona. Qué triste que uno, como siervo de Dios, tenga que regresar de esa manera, vencido, derrotado. Pero Dios se preocupa porque sus siervos salgan victoriosos. Y en esta mañana, hermanos, hoy es un día oportuno para reflexionar sobre estos dos temas, sobre el cuidado que Dios tiene de su iglesia, y por eso las iglesias pueden durar muchos años, porque Dios está en medio de ellas. Nosotros los seres humanos vamos pasando, pero Dios cuida a su pueblo, siempre lo cuida. Pero también nos sirve para reflexionar sobre Adolfo, que cumple años, y regalarle estas palabras. Dios está con Adolfo, ha estado y estará. Y cuando él salga de su ministerio, va a salir victorioso. No va a salir como el Quijote ahí todo quebrantado, ¿verdad? Va a salir victorioso. Amén. Oramos, damos gracias a Dios. Dios, alabamos tu nombre y lo bendecimos por tu palabra. Gracias. Una palabra para animar a tu iglesia y decirle: aquí estoy en medio de ustedes. Aquí estoy, yo he estado siempre. Esta iglesia yo la fundé, está en mi corazón. Yo amo a la iglesia y amo a sus miembros. Y ustedes, gracias a Dios por eso. Dígale: gracias, Señor, por pertenecer a esta iglesia. Gracias porque me has traído aquí, me has bendecido. Gracias porque el ministerio de esta iglesia ha impactado mi vida, mi familia, mi ser, mi trabajo, todo. Gracias, Señor. Y damos gracias por Adolfo también. Le bendigo en esta mañana, en su cumpleaños. Y pido que de aquí en adelante le des fuerzas y bendición. Gracias porque ha estado mucho tiempo aquí y Dios le ha bendecido. Es un obrero tuyo, es un gran obrero. Tú le has llamado a hacer cosas maravillosas, le has dado poder para eso. Gracias, cuídalo y protégelo como cuidaste a Elías. Y Dios, permite que cuando sea el tiempo oportuno tuyo, él pueda salir con la frente en alto y con dignidad, en victoria, glorificando tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.